En este vídeo vamos a hablar acerca de la estructura de la geosfera. La geosfera es una de las 4 capas en las que queda dividida la Tierra. Es la capa sólida de la misma. Comprende desde la superficie hasta el centro de la Tierra, que son unos 6.378 kilómetros, y además forma los continentes y el fondo de océanos y mares. Para el estudio de la geosfera nos hemos de basar en dos tipos de métodos directos e indirectos. Los métodos directos están basados en la observación directa de los materiales, como puede ser la observación de minerales y rocas que encontramos en la superficie, los minerales y rocas obtenidos de sondeos, que son perforaciones horizontales de unos 12-13 kilómetros de profundidad, y también los materiales que han sido arrojados por volcanes. El problema de estos métodos directos es que ofrecen una visión reducida de la geosfera, ya que con ellos solo estudiamos los primeros kilómetros de la geosfera. Para estudiar la geosfera en global necesitamos otro tipo de métodos, los métodos indirectos. Estos métodos indirectos están basados en cálculos y deducciones obtenidas del estudio de las propiedades físico-químicas de la geosfera. Pueden ser métodos gravimétricos, que estudiarían anomalías de la gravedad, métodos geotérmicos, estudio de meteoritos, o en el que nos vamos a fijar nosotros, que serían estudios sísmicos. Los estudios sísmicos lo que hacen es que estudian los terremotos y la transmisión de sus vibraciones u ondas sísmicas. Los terremotos se registran con sismógrafos y así se obtienen los sismogramas. Y con estos sismogramas, del estudio de estos sismogramas, se deduce cuál es la composición de la geosfera. La geosfera vamos a ver que está dividida en 3 capas: corteza, manto y núcleo, y vamos a ver las características de cada una de ellas. La corteza es la capa más superficial y sólida de la geosfera. Es la capa más heterogénea de todas, ya que está sometida a cambios constantes debidos a la dinámica interna y externa de la Tierra, ya que por encima la corteza está relacionada con la atmósfera, que es responsable de la dinámica externa, y por debajo la corteza se relaciona con la astenosfera, que es una capa fluida en continuo movimiento, responsable de la dinámica interna de la Tierra. Esta corteza tiene unos 30 kilómetros de profundidad, ocupa el 2% del volumen y forma los continentes y el fondo de los océanos. Mayoritariamente, además, está formada de oxígeno y silicio. Por debajo de la corteza hay otra capa, que es el manto. Esta capa es intermedia y se divide en el manto superior, que es fluido, el manto inferior, que es sólido, y además ocupa 2.900 kilómetros de profundidad, que resultan el 82% del volumen global de la geosfera, y está formada fundamentalmente de oxígeno, silicio y magnesio. Por debajo de esta capa está el núcleo, que es la capa más interna de la misma. Se divide en el núcleo externo, que es fluido, núcleo interno, que es sólido, y esta capa llega hasta el fondo, hasta los 6.375 o 6.378 kilómetros de profundidad. Esto representa el 16% del volumen global y está compuesta mayoritariamente de hierro y níquel. Vamos a ver que la corteza terrestre, al inicio, la Tierra era una gran bola incandescente. Al enfriarse o al irse enfriando esta bola de fuego, los materiales más pesados, los más densos, se fueron al centro de la Tierra. Estos materiales eran fundamentalmente los que forman el núcleo, o sea, hierro y níquel. Y por encima, en las capas más superficiales, quedaron los que formaron la corteza, que son materiales mucho más ligeros, que serían oxígeno, silicio, aluminio, calcio, potasio y sodio. Conforme aumenta la profundidad, la presión y la temperatura también aumentan, hasta un máximo de unos 400 grados centígrados en las zonas más profundas de la corteza. La corteza vamos a ver que además se divide en 2 tipos, en la corteza continental y en la oceánica. La continental forma tierras emergidas, o sea, los continentes. Ocupa el 30% de la superficie global y está formado de rocas antiguas, de hasta 3.800 millones de años, y tiene un espesor que puede variar entre los 10 y 90 kilómetros de profundidad. Por otro lado, también forma la corteza oceánica. La corteza oceánica forma el fondo de los océanos y de los mares. Ocupa el 70% de la superficie, o sea, la mayoría de la corteza terrestre está formada de corteza oceánica. Está formada por rocas que están en continua formación, y las rocas más antiguas que forman la corteza oceánica tienen unos 200 millones de años, y esta capa es mucho más fina y tiene unos 6 o 12 kilómetros de espesor. Aquí vemos un mapa mental de todo lo que acabamos de decir.